Les voy a contar algunas cosas. Como dije, estoy con esta palabra con el proceso de esta palabra desde el domingo. Yo cuando los veo subir así me asusto. Dije, ¿qué hice, qué no hice, qué rompí, qué pasó? El domingo pasado la pastora predicó, no tiene que ver exactamente, bueno, sí, en realidad lo que me ministró y lo que me cautivó en ese momento terminó siendo, podemos decir, el núcleo de todo su mensaje, pero en medio de todo eso dijo una palabra, una frase que yo después me la adapté un poquito a mi forma y que me quedó ahí golpeando en la cabeza desde ese día. Es más, le voy a ser más sincero todavía. El domingo, mientras ella predicaba, seguía predicando, yo ya estaba escribiendo algunas notas sobre la palabra de hoy, que es rarísimo que me pase eso. No suele suceder que una semana antes o 6 días antes yo esté tomando notas. Es lo más extraño que pasa. Me parece que debe ser la segunda vez que me pasa nada más. La otra vez también me pasó con ella, de la misma manera. Así que fíjese cómo funciona realmente el don de influencia de la mujer y cómo funciona ese trabajo del tándem, del equipo de la ayuda idónea. Realmente funciona así a la perfección. Y dijo, en mis palabras, dijo esto: Dios habla al viejo hombre, pero llama al nuevo. Dios te conoce por tu nombre, pero te llama por tu propósito. Y después, en medio de esa misma administración, diciendo tu propósito es tu nuevo nombre. Algo que con otras palabras o tal vez con otro ejemplo, es una constante en la Biblia porque lo vamos viendo, lo vamos entendiendo, vamos viendo los casos de transformación, aquellos casos en los que Dios le cambia el nombre a algunos personajes, en los que Dios cambia las vidas, así como estamos viendo estos testimonios de cambios de vida que podemos decir del mismo modo, que un día el Señor te llamó y cuando te llamó, capaz, vamos a decirlo con todas las letras, y sinceramente no dabas la medida para nada. Capaz el momento en que Dios te llamó, el momento que llegaste, y estabas más para trapo que para vestido. Pero el proceso de transformación hace que las cosas sean hechas nuevas, todas. Cuando nosotros llegamos al Señor, las cosas viejas pasaron, ya no están, ya no hay más, no queda más. Es más, la definición completa del pasaje, que usted ya lo conoce, es que nosotros pasamos a ser una nueva creación. Lo que éramos ya no solo no está, sino que lo que éramos se murió. Ya no hay un vínculo, una relación con aquella persona que vino con lo que sea que haya llegado al Señor. Pero muchas veces pasa en esa dualidad de Dios te llama a la condición que estás y en definitiva le está hablando a tu propósito, como el caso de Gedeón, que es uno de los más emblemáticos en la Biblia. Los dos casos donde más se ve en la Biblia es Gedeón y Moisés, precisamente. Los dos casos, Dios le habla a Moisés y él empieza ahí a quejarse, a decir, ¿por qué me hablarás a mí? Si yo no sirvo, si yo no sé hablar, si soy torpe de lengua, y cómo me van a escuchar, y no me van a creer, y bla, bla, bla. Un montón de excusas que le estaba poniendo Moisés al Señor porque él estaba viendo su condición. Si bien era un hombre preparado, era un hombre culto, un hombre que tenía una cierta personalidad, venía escapando de Egipto, donde si no escapaba lo iban a matar por haber asesinado a una persona. Entonces era un exiliado. Era un exiliado que estaba viviendo casi como un indigente. Dios lo llama para que sea libertador. Claro, él se mira y dice, ¿qué? ¿Voy a liberar a qué? Mirá lo que soy. Y le costó entender verdaderamente cuál era ese llamado, hasta que después de varias insistencias y cosas y vueltas de Dios, llegó, entendió y empezó esa obra transformadora y empezó la obra libertadora. Lo mismo, muy similar pasó con Gedeón. El pueblo ya vivía en una cierta esclavitud, estaban dominados por una potencia extranjera, estaban en su propia tierra, no eran dueños de nada, no eran esclavos literales, pero eran tributarios. Y Dios se le aparece, un ángel se le aparece a este joven Gedeón y le dice unas palabras que tal vez usted las haya escuchado alguna vez, que le dice, varón esforzado y valiente. Y él se mira a sí mismo, se mira pobre, se mira débil, se mira sin armas, se mira sin fuerza, se mira escondido en una cueva, viviendo escondido en una cueva, sin tener ninguna posibilidad ni nada, y le dice, ¿a dónde forzado y valiente? ¿Qué tengo yo de forzado y valiente? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde están las cosas que nos han contado? ¿Dónde están las aventuras, las anécdotas de las liberaciones? Mirá cómo estamos nosotros acá. Y Dios sigue hablando, sigue ministrando, y se convirtió también Gedeón
en un libertador. En los dos casos, ellos lucharon con su personalidad, con su inseguridad, con la imagen que tenían de sí mismos. Ese concepto de la autopercepción no es algo nuevito que lo inventó uno ahora. Esto viene de siempre. La imagen que vos tenés de vos mismo. Y bueno, como realmente sí funciona y así pasa, la imagen que vos tenés de vos mismo puede convertirse o terminar siendo un obstáculo o un puente para el cumplimiento de una promesa o de una meta. Puede ser que si vos te crees muy fuerte y no lo sos, eso te haga atravesar lugares que no harías de otra manera. Capaz que te va mal, pero lo más probable es que avances mucho más de lo que te hubieras imaginado. Pero si vos te crees mucho menos de lo que sos o lo que podés ser, eso te va a detener, va a impedir que puedas hacer. A Dios gracias, gracias a Dios. En los dos casos, Moisés, Gedeón, los dos accedieron después de muchas vueltas a la presión de Dios, al llamado de Dios, y vemos las historias, vemos los resultados y vemos la liberación. Pero ¿cuántas otras veces nos quedamos en el medio del camino, en esta lucha, en esta dualidad de personalidad, de temperamento, en esta lucha de perfil psicológico espiritual, donde nos vemos de una manera, miramos al espejo, nos miramos al espejo de una forma, pensamos de nosotros mismos de una manera y Dios está diciendo otra? Y el tema es, ¿a quién le creo? ¿A quién escucho? ¿Cuál es la realidad? Y como muchas veces hemos dicho, los ojos son el enemigo de la fe. Porque si vos estás mirando tu condición, mirás tus recursos, mirás tus capacidades y todo eso te da negativo, es como que vas a mirar la cuenta del banco y te está en rojo, solamente tenés deuda. Entonces, ¿qué vas a poder hacer por más que te digan, no, te vas a comprar un 0 kilómetro? Y vos decís, me voy a comprar un 0 y le dibujo KM al lado, nada más, porque no tengo posibilidad de hacer nada. Más o menos como escribí hoy, que también escribí la frase de la pastora, en la reflexión de esta mañana, hablando de María, cuando recibe el llamamiento, cuando el ángel le dice lo que iba a pasar, y ella inmediatamente le dice, pero ¿cómo va a ser si yo no conozco a un hombre, si yo no estoy en pareja, si yo no tengo marido? ¿Cómo es que esto va a ser? Poniendo su realidad como un limitante a lo que Dios quiere hacer, no dándote cuenta que Dios, en realidad, Dios pasa por encima de tu capacidad, de tus limitantes, de tus recursos. Dios no pasa por ahí. Él hace una cosa totalmente distinta. Algunas veces estas personas, no como Gedeón y como Moisés, lo que hacen al mirarse en el espejo de su pasado, retroceden, no avanzan y lo que terminan haciendo es romper lo que Dios quería hacer en estas vidas. Y hay también varios ejemplos en la Biblia y hay uno en particular del que yo les quiero hablar. Hay un hombre, hay un personaje en la Biblia que es muy poco conocido, tan poco conocido que apareció solamente 3 veces en la historia de la Biblia y que es un hombre que empezó bien y terminó para atrás. Es un hombre que estuvo bien sentadito al lado de los grandes y terminó totalmente desaparecido. Nunca más se lo volvió a nombrar en la historia. Antes de ayer creo que fue en realidad, escuché una entrevista tipo podcast a un hombre que no conozco, fue totalmente casual, y lo que pasa es que era un tema que a mí me interesa y por eso llegó a mí, sobre el tema de hombría, propósito, el desarrollo humano, la manera de alcanzar tu posición, cómo enfrentar las crisis de este tiempo. Y bueno, lo hacía en una entrevista a este hombre que debería ser algún conocido, era español, así que no tengo ni idea, no sé quién era, pero dijo algo que me dejó pensando horas. Encima no era cristiano. Y dice, el hombre, más o menos estas palabras, el hombre de este tiempo, para poder alcanzar su potencial, desarrollar su potencial y vencer las crisis de este tiempo, para poder el hombre de este tiempo manifestarse en el lugar que le corresponde, en la sociedad, en el trabajo, en la familia, en su casa, dice esto, tiene que romper el vínculo con el niño en su interior. Y yo me quedé ahí cuando dijo eso, porque esa frase seguramente lo habrá escuchado, decir que todos tenemos un niño en el interior, que suena muy emotiva, es emocionante, muy lindo, muy bonito, cuando lo vemos solamente ahí como esa parte afectiva, sensible. Pero
Una cosa es tener una partecita y otra cosa es darle lugar, permitirle que gane terreno esa partecita en nuestro interior. Y este gallego decía que la única forma de avanzar y de tomar las responsabilidades que te tocan en la vida y de alcanzar las metas que vos tenés para tu vida y bla, 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 decía, después terminaba dando como una clave, un tip sobre eso, la única manera es renunciar a ese niño del interior y tomar las responsabilidades de adulto. Yo estaba esperando era que aparecieran los subtítulos y que ponga 1 Corintios 13:11. Nada, no apareció nada, pero me empezó a dar vueltas en la cabeza porque digo, dos cosas entendí mientras escuchaba eso. Primera, que es la que tiene que ver con esto claramente, que ahora le estoy hablando, que hay una dualidad permanente, una lucha permanente en el interior del ser humano. Hay una lucha permanente entre la vieja vida, la nueva vida, la vida antes de la conversión, después de la conversión, entre lo que éramos antes de conocer a Cristo, lo que somos habiendo conocido a Cristo, cuando ya estamos en el Señor, en lo que somos cuando empezamos, lo que somos cuando vamos avanzando. Que hay una lucha constante en nuestro interior, donde esa vieja vida quiere prevalecer, quiere ganar terreno, quiere volver a ocupar el lugar que tenía antes, ese muerto es el que quiere ganar el lugar que tenía antes, mientras la vida espiritual está ahí luchando, o sea, es una lucha entre lo viejo y lo nuevo y lo viejo, a ver quién gana. Y aunque Jesús dijo, Mateo, que la carne es débil, muchas veces lo que pasa es que la que gana es la vida carnal, la vida en la carne, la vida que teníamos antes de Cristo. Y yo digo, ¿por qué? Ahora le digo cuál es el segundo punto que aprendí, que entendí con eso, ¿no? ¿Por qué gana eso? Si en realidad es una lucha de Dios contra carne, Dios contra vida natural, si es una lucha entre espíritu y no espíritu, o sea, entre lo espiritual y lo terrenal, si es una lucha del hombre nuevo, que es más joven, que es más fuerte y que tiene a Dios, y el otro ya está viejo y está cansado y qué sé yo, y de golpe me cayó la ficha. Digo, pero el viejo y cansado tiene cancha, experiencia, conoce tus mañas, hace tantos años que está dentro tuyo, así que sabe exactamente qué botoncitos tocar en tu interior para hacerte pisar el palito o para hacerte retroceder. Lo segundo, que no es importante para la palabra, sí para mí, lo segundo que entendí con esa entrevista, con ese podcast, es que esto que el Señor nos está hablando desde hace ya 2 meses, 3 meses en definitiva, porque creo que arrancamos en diciembre con esta historia, no es solamente una locura nuestra, no es una idea mía, no es que de golpe, a ver, ¿de qué podemos empezar a predicar a ver este año? ¿Qué inventamos? A ver, vamos a hablar de madurez, ya que sí, hace mucho. No, nada que ver, sino que por el contrario, está empezando, no es el primer caso, me pasó hace 2 semanas con un pastor amigo, está el Señor poniendo eso a nivel general, a nivel social. En las iglesias, en varias, está empezando a despertarse ese foco de tomar el lugar que nos corresponde. A nivel social está pasando lo mismo. Se los conté cuando fue el mes pasado, creo, ya las fechas se me van muy rápido. Les conté el día que el intendente firmó la resolución para cortar la concesión a la línea, a las 500, que para mí fue una sorpresa total, porque después de más de 20 y pico de años, donde había un poder político que estaba detrás, que era el que impedía que las cosas se resolvieran, capaz que usted no lo sabe, pero si usted era usuario del 500 y siempre tuvo problemas, todos los problemas siempre fueron por un poder político que se imponía y no permitía que otra compañía, que otra empresa tomara el lugar. Fue solamente eso, nada más. Había una persona, uno que todavía existe, que era el tipo dueño de todo eso y que tenía tiene mucho peso político en la ciudad. Entonces nadie se le ocurría, nadie iba a tocarle ahí el talón a fulanito, a sacarle la línea de colectivos. Entre esos nadie, el señor intendente, que por muchos años fue el... Ay, si esto llega a salir en redes, mamita. No, capaz que funciona, pará. Capaz que funciona. Sí, ¿verdad? Yo no tengo drama. Claro, porque Watson hace como 2 años que no me contesta un mensaje. Y antes de ayer fue cumpleaños, le mandé, lo saludé de vuelta, tampoco me contestó. Yo digo, reventás, contestás, nada. Feliz cumpleaños, Andrea, Dios te bendiga. Nada, el tipo nada, me clava el visto olímpicamente. Digo, capaz que ahora sí me llama o me manda un mensaje.
Así que... No, no. A lo que iba es que en este año de golpe haya decidido soltarse de esa rienda, firmar ahí, ponerle gancho, decir, se terminó la 500, chau tu tía, no hay más concesión. Se armó un revuelo total que todavía no está terminado de resolver todavía, hay muchas cosas por ahí. Significa que Dios está haciendo algo en decisiones drásticas, determinadas, determinantes, antipáticas muchas de ellas, en un cambio general o generacional, en un cambio hacia la madurez. Primera de Corintios, capítulo 13, bueno, lo dejé este fulano ahí colgado, ahora vuelvo. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Espera que cómo empieza. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Vuelvo a lo que le estaba hablando, le iba a empezar a hablar de un fulano. Solamente 3 veces apareció en el Nuevo Testamento, en la historia bíblica, que estuvo en esta lucha de la dualidad. La carne, el espíritu, lo viejo, lo nuevo, que alcanzó a tener una buena posición, que estuvo sentado con los grandes, que se codeó con los importantes, que aparece en las cartas de Pablo como dando referencias de él, o sea, diciendo... fulanito está al lado mío, mirá que confía en que este es seguro, este es de los buenos, y que al final de cuentas alguna presión sobre su vida lo hizo retroceder. En un momento determinado, Pablo estaba en la cárcel, estaba encarcelado en Roma, desde la cárcel él dirigía la batuta de todo, desde la cárcel escribía a las iglesias, las cartas que usted lee en la Biblia del apóstol Pablo son escritas, casi todas ellas escritas en la cárcel. O sea que si un tipo encarcelado puede mover todo el mundo evangélico y dejar un legado por toda la eternidad, usted no se preocupe porque tenga algún impedimento. Lo único que tiene que tener es disposición y fe y nada más. A él no lo detuvo. En la cárcel escribía cartas y así cambió el mundo con la doctrina. Y en la carta Colosenses, acá está. Terminando la carta de Colosenses, desde la cárcel le escribe y dice esto. Les manda, a los de la iglesia de Colosas, les manda saludos Lucas, el médico, no es un Juan Pirulo, ¿eh? Lucas es el que escribió el Evangelio de Lucas y es el que escribió el libro de los Hechos. Y era el médico que estaba con ellos. No es que laboraba de médico con el grupo, era médico y se había convertido y estaba con ellos. Era un tipo importante del Evangelio. Les manda saludos Lucas, el médico amado, y también Demas, de quien yo le estoy hablando. Lo pone a la par de Lucas, estaba con él, era parte del equipo íntimo, del grupo cerrado, del grupo chico del apóstol Pablo. Lo mismo cuando le escribe a Filemón, la carta de Filemón. Filemón era un tipo, aparentemente era un tipo comerciante o un noble o un tipo rico de la ciudad que también se había convertido. Y en la casa de Filemón había una iglesia. Y eso demuestra que él debería ser un tipo rico porque la casa tenía el lugar físico para que hubiera gente que se pudiera reunir en ese lugar. Y resulta que Filemón había tenido un esclavo que curiosamente había compartido cárcel con Pablo. Ya lo habían liberado, pero había estado con él en la misma celda. Y este esclavo de Filemón, claro, cayó en la celda con Pablo, imagínense lo que pasó. Salió de la cárcel convertido. Entonces Pablo le manda la carta a su discípulo, el gran señor, el hombre importante, el empresario, el comerciante, el no sé qué, y le dice: che, Filé, te mando a tu esclavo de vuelta, trátalo bien, no le hagas nada, porque si no la onda era para matarlo directamente o venderlo o mandarlo otra vez a la cárcel. Mirá que, y le dice estas palabras más o menos, es un hermano en Cristo, es un hijo en el Señor, bla, 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 así que te lo mando para que estés con él. Y en esa carta que es Filemón, cuando está terminando casi, versículo 23, le dice: te mandan saludos Epafras, mi compañero de cárcel en Cristo, y también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Otra vez aparece el mismo Lucas, mis compañeros de trabajo. No era alguien más, no era un don nadie, no era un pichi, era un tipo que estaba ahí codo a codo con Pablo. Era uno de los que, tal vez, líderes de los ministerios. Era uno que compartía el evangelio, era uno de los que lo asistía, lo acompañaba. Bueno, asistía hasta cierto punto, porque en un momento lo largó en banda a Pablo. En un momento lo dejó solo. Él estuvo muchos años preso.
Bueno, Pablo murió preso. Y estando preso tenía ese pequeño privilegio de poder escribir cartas. Bueno, los de ahora son celular, así que mucho no cambió la cosa. Y en un momento le escribe a Timoteo, su también discípulo, formado por él, criado por él. Y le dice, 2 Timoteo capítulo 4, verso 9, hace todo lo posible por venir a verme cuanto antes, porque lo habían dejado en banda, porque no tenía ropa, hacía frío, no tenía abrigo, porque le necesitaba un montón de cosas, necesitaba pergaminos para escribir y no los tenía, y ya nadie lo iba a ver. Y uno diría, ¿pero dónde está el resto? Entonces le dice a Timoteo, pues Demas, versículo 10, por amor a este mundo me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Solamente pasaron unos pocos años. Algunos dicen 3 años, otros dicen 6 años, así que póngale 4 años y medio aproximadamente es lo que pasó entre el momento de que te manda saludos Demas, a decir, y Demas me abandonó yéndose a Tesalónica. Durante todo el tiempo que él estuvo ahí, estuvo en la cárcel. Lo primero que vemos, solamente esto para una enseñanza nuestra, al margen de la historia de Demas, es que, a ver, usted ya lo tiene que saber, pero sépalo un poquito mejor, que estés sentado al lado de los grandes no es garantía de nada. Y si sos grande y tenés a uno sentado al lado, tampoco es garantía de nada. De estar en la crema, de estar en la elite, de estar en el VIP, no te garantiza nada. De conocer todos los misterios, de estar en medio de todos los rituales, de ser parte de estar en una posición ministerial, no garantiza absolutamente nada. La relación con Dios y la posición delante de Dios no depende de mi posición natural en la iglesia, no depende de una posición ministerial, sino que depende de mi corazón entregado al Señor. Pero este Demas, su corazón, en vez de entregárselo al Señor, en algún momento, vaya a saber qué pasó, cuál fue la causa, sin juzgarlo, a algo le habrá pasado, en algún momento, entonces él decidió entregarle su corazón al mundo, a las cosas del mundo, o por lo menos a lo mundano. Es muy curioso porque el nombre de Demas, el nombre de él, significa pueblo, del pueblo en realidad. Es como que ya quedó marcado, tenga cuidado cuando le ponen nombres a sus hijos, quedó marcado ahí cuando le pusieron Demas, en cierta forma lo estaban ligando, había una relación emocional, una relación espiritual tal vez, una atadura con el pueblo, que lo hacía estar en lo popular, capaz que después se hizo, no voy a decir nada. Y estaba ahí en medio del pueblo sintiéndose más cómodo con las cosas del pueblo que con las cosas de Dios, con las cosas terrenales que con las cosas espirituales. La vida cristiana no consiste en recibir a Cristo, la vida cristiana no termina cuando usted se convirtió, cuando llegó al Señor o cuando se bautizó, como dije el otro día. La vida cristiana recién empieza cuando nos convertimos. El bautismo ahí es simplemente algo pasajero y la vida cristiana requiere, inevitablemente, le diría imperiosamente, es un requisito indispensable. La vida cristiana requiere madurez, crecimiento espiritual y madurez. Cuando vos seguís siendo niño y tal vez incluso como este muchacho alcanzás una posición espiritual, una posición ministerial, pero seguís siendo niño, entonces tu corazón al final te sigue llevando para las cosas de niño y en un momento determinado te vas otra vez a lo popular, te mezclas con el pueblo y dejas las cosas de Dios, las cosas del reino. Si no decidís, decía el gallego, si no decidís renunciar al niño en tu corazón, nunca vas a tomar las responsabilidades de hombre para enfrentar las crisis de este tiempo. Y definitivamente es una decisión, es una acción. Estaban cantando varias veces durante bastante tiempo al final la canción del cierre, todo lo que no viene de Dios lo echo fuera. Y usted cantó, le gustó, empiezan ahí a levantar las manos, ahí se hacen los power, los poderosos. Algunos se imaginan que están agarrando un demonio que le hacen pum, pum, pum. Está así tremendo, se sienten que son He-Man, se sienten Superman, lanza, arma, una AK-47, están ahí matando bicharracos. Pero el punto clave de esa canción, que es totalmente bíblico, por eso lo menciono, si no le prestaría atención, es que dice, todo lo que no viene de Dios, lo echo. ¿Me está entendiendo? Seguramente me está entendiendo, ¿no? No dice, y todo lo que viene de Dios,
que lo eche alguien fuera, que el Señor lo saque del medio, que venga alguien a orar y se vaya, que me unjan con aceite, así se sale. Lo que no viene de Dios, lo echo yo fuera. ¿Se acuerda ese corito del año de Joel que decía, toma tu maleta, Satanás? Ah, son todos del año de Joel, mira. Y vete de aquí. Y cuando lo hacía con alguna coreografía de man, a uno le hacían así, pero los más rebeldes le hacían así, pegaba una patada, lo mandaba ahí. Fuera, afuera, sacarlo. Entonces, cuando yo fui adulto, cuando empecé a ser adulto, cuando ya dejé de ser un niño, cuando llegó el momento de madurar, yo dejé atrás las cosas de niño. Las cosas de niño no salen así solas. Repito, quedé pegado con el gallego este. Las cosas de niño no salen así porque sí. Yo tengo que decidir sacarlas, echarlas de mi vida. Y si no, agarra a su marido, agarra un hijo grande, agarra a su padre, agarra al tipo grande que conozca y dele algún cochecito de colección de la época en que andaba por los 20 o los 15, a ver cómo se pone a jugar como un tarado. Porque es verdad que todos tenemos un niño en el corazón. Una cosa es que esté ahí para esas pavaditas y otra cosa es que permanentemente sigas actuando y comportándote en todo lo que hagas como un niño. Dios nos manda madurar. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida de la altura, de la estatura, de la plenitud de Cristo. Pablo le dice a Timoteo que en un momento determinado, no sabemos por qué, absolutamente nada, no dice nada, pero que en un momento determinado lo que hizo Demas fue preferir la construcción del texto, del griego, la palabra que utilizan. Bueno, es más todavía, para los que son entendidos, les digo, y para los demás, si no lo entienden, lo va a aprender esto ahora. Utiliza una expresión, una palabra griega ahí cuando está hablando que amó más el mundo, que yo me sorprendí porque hasta hoy yo pensaba que únicamente estaba aplicada esa palabra a las cosas de Dios. Y en este caso está aplicada a las cosas del mundo. Así que me di cuenta que, una vez más, que todo lo que me enseñaron en ese tema simplemente era la idea de alguien, así que no se lleve solamente por la enseñanza de alguien, métase a escudriñar la palabra. Y la palabra que utiliza ahí es la palabra, el verbo griego ágape, que significa un amor desinteresado, un amor entregado, un amor que no espera recibir nada a cambio, un amor que en definitiva pone al objeto de ese amor por encima de cualquier otra cosa. Ese que aparece en 1 Corintios 13 cuando dice que en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, es ese amor ágape, un amor que da por sobre todas las cosas, y sí en 1 Corintios 13 cuando dice que por sobre todo está el amor, el ágape de Dios. Lo mismo cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Utiliza el mismo verbo y le dice, ¿me agapas? Y Pedro no pudo contestar porque no estaba a esa altura y solamente se quedó con, sí, está todo bien con vos, sí, yo te banco con todas, sí, pero no llego a ese nivel. Ese verbo es el que usa Pablo para decir, Demas me abandonó agapando las cosas del mundo, poniendo en primer lugar, prefiriendo antes que otra cosa, poniendo en lugar de relevancia a las cosas naturales, terrenales, sociales, a las cosas de la vida natural, antes que las cosas de Dios. Un corazón infantil, un corazón de niño, un corazón corrido de las cosas de Dios. Para Demas fue más fuerte la pasión por las cosas terrenales que ver lo que Dios hacía. Él estaba codo a codo, veía la obra de Dios, pero en algún momento el mismo Timoteo al que Pablo le pidió ayuda, en algún momento se ve que la estaba pasando mal y el mismo Pablo le dice, huí de las pasiones juveniles. Yo siempre cuento, siempre digo invento mío, no lo tome bíblicamente, esto es un invento mío, pero siempre dije, capaz que Timoteo, que era un pastor joven de la iglesia de Éfeso, soltero, había alguna viuda joven que lo tenía encima y él no se la podía sacar de encima. Y como era pastor y no quería ofender a nadie, se bancaba los avances de la viudita misteriosa de Caradagian. Entonces Pablo le dice, ¡huí
de las pasiones juveniles y después habla de ser ejemplo, del testimonio y esto y lo demás. Se ve que Demas no huyó nada, sino que Demas también tendría por ahí algún corazoncito en Tesalónica, habría alguna morena de las costas de Turquía, porque Tesalónica está pegado al lado de Turquía, capaz que había alguna ahí muy rimbombante y Demas se fue ahí. Vamos a hacer una obra por el pueblo, dijo, porque yo soy del pueblo, pertenezco al pueblo y hay un pueblo que me está esperando. Cuando sacás tu mirada de las cosas de Dios, cuando dejás que tu corazón se incline a lo anterior, a lo del pasado, cuando das lugar a las pasiones y las emociones, entonces gana por sobre todas las cosas esas pasiones y te saca de tu lugar y tu propósito. Demas se dejó gobernar por las pasiones. Este mes, si usted se acuerda, nos pusimos 3 desafíos. Si bien soy consciente de que no le di mucha importancia, lo pasé un poco rápido, lo mencioné en algunos devocionales, lo dejé por ahí. Fue en primicias. Y los 3 desafíos eran para desarrollar durante este mes como conductas infantiles a dejar de lado. El primero era o dejar de ser impulsivo. Que también es un niño, y el tercer niño, y el niño espiritual más que de Dios. Pero de estas 2 primeras, ahí lo vemos a Demas metido totalmente en esa postura. El tipo solamente siguió un capricho, el tipo se movió por sus impulsos, no sabemos qué es lo que pasó, no tenemos idea de nada, pero abandonó la obra de Dios, el reino de Dios, el reino de los cielos, la posición ministerial, el llamado, porque le gustó, amó más las cosas del mundo. Como Sansón, ¿lo conoce a Sansón? ¿Sabe quién es Sansón? ¿Hay algunos Sansones por acá? ¿Hay algunos que se hacen los fuertes como Sansón o que le gustaría tener la fuerza de Sansón? El tipo tenía más power. Era un llamado que no venía solamente con autoridad ministerial, sino que venía con super fuerza. Era el Capitán América de Israel. Ese era Sansón. Ahora capaz que lo andarían buscando ahí para tirar un par de misiles. Jueces capítulo 13, verso 4. El ángel le dice a la madre de Sansón: cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fermentada y tampoco comas nada impuro, pues concebirás y darás a luz un hijo. No pasará la navaja sobre su cabeza. Su pelo nunca tenía que cortarse, por eso la cuestión después cuando se cortó el pelo. Porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios. Nazareo significa eso, consagrado al Señor. Desde antes de nacer, él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. Desde antes de nacer había sido apartado, y al haber sido apartado le fue conferido un gran poder, unción extraordinaria, fuerza sobrenatural. Pero el problema que tenía Sansón es que era caprichoso, terco, chiquilín e impulsivo. Levante la mano los que se querían comparar con Sansón. Caprichoso, terco, chiquilín e impulsivo. Cuando me lo imagino a Sansón leyendo las historias, no puedo sacar mi mente de algunos dibujos animados de mi época, viejos, donde veo esos grandotes musculosos, pero ahí comiendo un helado o con cara de tonto. Así me lo imagino a Sansón. Toda la superfuerza, pero yendo detrás de las filisteas. O de la otra. ¡Ay, mi corazón arde por Dalila! Desesperado. En definitiva, el capricho, la pasión, la emoción, la impulsividad, la chiquilinada de Sansón le llegó a costar la vida. Antes de perder la vida, perdió la visión. Si quiere, desvió la prédica para ese lado y hablamos de cuando perdés la visión por tus caprichos. Antes de perder la visión, encima perdió su libertad porque quedó encadenado y casi, bueno, llegó a morir encadenado, pero las cadenas sueltas. Casi eso le cuesta el resto de su vida totalmente, y su ministerio, y su llamado, y con otras cosas por ahí que tendríamos para analizar o para ver. Pero el punto interesante sobre la vida de Sansón es que sus decisiones nos muestran que era un tipo infantil, caprichoso, impulsivo, que se dejaba llevar solamente por sus emociones. Sansón tendría que haber sujetado sus pasiones, sus emociones, y Demas tendría que haber aprendido a tomar mejores
decisiones. No sé si habrá sido lo mismo, lo de la Tesalónica yo lo inventé, no tengo idea si se fue detrás de una chica de Tesalónica, qué sé yo, capaz que sí, no lo sé. Pero en el caso de Sansón es totalmente sí, así y así. Jueces 14:3, pero su padre y su madre, me fui de versículo. ¿Dónde está? Acá, Jueces 14:2. Cuando volvió a su casa, Sansón dijo a su padre y a su madre: me gusta una joven filistea de Timná y quiero casarme con ella. Y esta palabrita, en la forma que está escrita, en la versión que sea, ya habla por sí sola. Consíganmela. ¿Cómo le vas a decir a tu viejo: me gusta la del otro barrio, anda, conseguímela? ¿Cómo le vas a decir a tu mamá? Porque le habló a los dos. Me gusta una que es de otra raza, de otra familia, de otro pensamiento, de otra cultura, de otra religión, anda, búscamela. Justo a mamá anda a decirle eso. Los viejos se quedaron, no entendían nada, no podían manejarlo. Tampoco me parece que no se animaría mucho a levantarle la voz, porque era semejante mono, ¿viste? No se animaba mucho a discutirle con él. Pero el tipo se empecinó, el tipo se encaprichó, no consultó a Dios, no buscó consejo, la miró, dijo: está buena, la quiero, como hizo David con Betsabé. Lo mismo, por eso le dije que no son los únicos casos. Hay infinidad de casos de aquellos que viven en la lucha entre la carne y el espíritu, o la vida vieja, la vida nueva, en una dualidad espiritual. Creo que no es lo óptimo, no es lo ideal, no es el plano ideal de la vida cristiana, pero me parece que un eje de la vida cristiana es esa dualidad, que desde que nos convertimos hasta que el Señor nos lleve, hasta que morimos, hasta que el Señor venga, estamos luchando en esa. Voy para acá, voy para allá. Retrocedo, avanzo, me quedo, me estanco, voy para atrás, meto la pata, vuelvo. Siempre me ministra y me advierte las palabras del Salmo 60-62, que dice: en Dios confío, no resbalaré mucho. Claro, David a esa altura ya tenía más carrera que... Entonces ya sabía lo que era patinar, resbalar, golpearse la cabeza. Se levantaba otra vez por ahí. Entonces no resbalaré mucho, sabiendo que Dios en definitiva lo iba a levantar, lo iba a sacar de ese lugar. Igual se encaprichó. Consíganmela, la quiero, me gusta, está buena, tiene que ser mía. Versículo 3, el que me salteé recién. Pero su padre y su madre se opusieron. ¿Acaso no hay una sola mujer de nuestra tribu o entre todos los israelitas con la que puedas casarte? ¿Por qué tienes que ir a los filisteos paganos a buscar una esposa? Pero él estaba encaprichado. Sin embargo, Sansón le dijo a su padre: conseguímela, a mí me gusta ella. No escuchó razones, no entendía de ninguna cuestión, ya no le importaba si era de Dios, si no era de Dios, si era reino o no era reino. En el caso de Demas, lo único que quería es: voy detrás de esa. El capricho no escucha razones, el capricho no razona, el capricho no analiza, el capricho no piensa, el capricho siente, el capricho escucha su propio corazón y va corriendo detrás de sus pasiones. En este punto podría decir que lo que hace la diferencia entre un niño espiritual y un maduro espiritual es la capacidad de gobernar tus emociones o de gobernar tus pasiones. Podría decirte entonces en el mismo sentido que la característica de un niño espiritual es que cuando vos dejás que ese niño espiritual esté berrinchando dentro de tu corazón, berrinchando, tirándose al piso adentro de tu cabeza y tu corazón, diciéndote: comprame, 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 comprame. En un momento de hartazgo, de fastidio, que ya querés 2 minutos de tranquilidad, le cedes el control al niño en tu corazón y en tu mente, y en ese momento el berrinchero que está dentro tuyo toma el control de tu vida. Y saliste vos diciendo lo que no ibas a hacer, saliste vos a tomar decisiones totalmente equivocadas, impulsivas, caprichosas. Te metes en un crédito que nadie te mandó, vas a pedir plata al que no tenías que haber pedido, te compras algo que después decís: ¿para qué lo compré? Confías en que alguien te prometió X cosa, entonces te metes a pagar tal cosa y lo saco en 50
todavía no hay 50 cuotas, pero digo por decir, capaz que en algún momento vuelvan a aparecer. Lo saco en 50 cuotas y después al año siguiente te aparece otra vez una debacle por algún zángano que está frente del gobierno, te meten el plan, ¿cómo era que se llamaba? Las cuotas UVA y te explota todo. Y de golpe te ves que con lo que, o tal vez pensabas que ibas a pagar una cuota con algo, resulta que no llega ni siquiera a cubrir tu propio sueldo, porque te metiste en cosas que no tendrías que haberte metido por escuchar al niño interior que simplemente quiere tener un momento de felicidad, un momento de placer. En cuanto vos lo escuchaste, dijiste, merezco. En cuanto dijiste, me lo merezco, fuiste. En cuanto lo escuchaste, vos no, el niño en tu corazón, vos no. En cuanto lo escuchaste, y al escucharlo decís, che, trabajo tanto que me tengo que dar un gustito alguna vez. Entonces me dijo uno ayer, me dijo uno, la semana que viene me iba de viaje a Brasil. Menos mal, me dice, menos mal que cuando iba a hacer clic en comprar, dije, no, por las dudas no. Y no compré. Me quedé sin trabajo, me pasó esto otro, tengo deuda de lo demás allá. ¿Cómo iba a pagar el viaje y la semana en Brasil? Así literalmente lo que le estoy diciendo. Gloria a Dios que lo escuchó, que escuchó al Maduro tal vez y no hizo clic. Pero ¿cuántos hacemos clic? Si hasta tuvieron que inventar, no sé cuántos años ya, pero existe el botón de arrepentimiento, porque conoce lo que son los argentinos con la computadora. El botón de arrepentimiento para que después usted cuando le llegó el mail o la pantalla, pago aceptado, compro, decís, ¿qué hice? Porque primero estabas probando a ver qué pasa. Uy, hay muchas caras que me preocupan eso. A ver si funciona. ¿Y qué pasa con clic? ¿Funcionó? Funcionó. Me pasó, bien, no en ese sentido, me pasó hace menos de un mes. Bien, no en el sentido caprichoso. Necesitábamos hacer una compra, en realidad es una suscripción a un plan de una de las cosas que utilizamos en la iglesia para que funcionen las cosas. En este caso tenía que ver con la transmisión de la reunión, de todas las reuniones en general. Y veníamos con algunos problemas, necesitamos modificar la plataforma en la cual se transmitía. Hasta ahora usábamos una gratuita, entonces de golpe hubo que pagar. Y la única manera, incluso si era con descuento, qué sé yo, era pagando un año, que eran unos cuantos mangos, ¿no? Normalmente, el que queda pegado por todos lados, un día me van a venir a buscar debajo de una baldosa, el que queda pegado en cualquier lado es mi nombre. Entonces, compras para la iglesia, estoy yo ahí pegado por todos lados. Un día, en vez de venir la Guardia Comunal por la pandemia, va a venir la ex AFIP, me va a venir a buscar a mí. A ver de dónde tiene tanto ingreso. Todo estaba siempre a mi nombre porque era mi tarjeta de crédito, movimiento así, y bueno, conoces algo del tema, ¿no? Y este día dije, voy a probar a ver si funciona, porque si usted le explico un poquito esta parte, las compras más las compras internacionales, pero las compras a cuotas o las compras internacionales no se pueden hacer con tarjeta de débito. Se tienen que hacer con tarjeta de crédito. ¿Conoce la diferencia, no? Entonces sí o sí tiene que ser tarjeta de crédito y la iglesia no tiene tarjeta de crédito. Porque todavía el Estado no confía en las iglesias para darle crédito a las iglesias. Entonces no hay tarjeta de crédito, no tenemos tarjeta de crédito. Pero la cuenta bancaria de la iglesia tiene una tarjeta de débito. Entonces yo dije, a ver, tiqui, cargué los datos de la tarjeta de débito de la iglesia y empecé a probar, clic, 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 pago aceptado. Hice yo así. Pero era bueno, me saqué el muerto encima. Ya no quedo yo escrachado. Ahora va a la iglesia, ahora fuiste vos, embromate, era un tema tuyo. No me acuerdo cuánto era. No sé si eran $100, $90, no me acuerdo cuánto ahí. Chao, fuiste, ahí está. Al menos era para todo el año. Pero cuando haces ese tipo de cosas, esos movimientos por capricho, te llevan a la muerte, al estancamiento y al retroceso
espiritual. El capricho dice, yo lo quiero, lo voy a hacer igual, no me importa lo que digan. El capricho es el deseo del niño gobernando tu voluntad. El niño espiritual quiere todo lo que le viene a la mano. Pero el hombre espiritual o el maduro espiritual, para no enfocarlo solamente en hombre, el maduro espiritual sabe, yo no sé si usted sabe, que no todo lo que le viene a la mano lo puede tener. El maduro espiritual sabe que aunque tengas la posibilidad de algunas cosas, tampoco eso significa que lo puedas adquirir. Sino que el maduro espiritual entiende que únicamente las cosas que edifican tu vida. No todo lo que tenés a tu alcance lo tenés que tener, no todas las cosas que deseas son para tu edificación. Dice 1 Corintios, capítulo 6, versículo 12, que perdí el texto, pero creo que es ese. A ver, ponémelo, gracias. Todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no permitiré, y ahí está la clave, que nada me domine. ¿Cómo reconozco si soy niño o maduro? Lo que estás por hacer, la intención de tu corazón, lo que te está golpeando el corazón. ¿Lo dominas vos o te domina? Madurar es renunciar al capricho, madurar es aprender del error. Decía hace unos días en la serie La Promesa, es muy curioso porque estos temas están muy relacionados a lo mismo. Voy escribiendo y parece que estuviera mezclando la serie con... Pero inevitablemente hablar de madurez espiritual, de dejar de ser niño y romper fortalezas, vamos por el mismo lado. Y decía hace unos días, no sé si fue este miércoles o el anterior, que cuando vos metés la pata, lo que sea, la primera vez puede ser incluso que hayas actuado por capricho, incluso que te hayas dejado guiar por tus pasiones, incluso que fuiste preso, esclavo, de emociones o seducciones. La primera vez fue un error, me equivoqué, decís. Pero la segunda vez, ¿es un error? No. Uy, no me di cuenta, metí el agujero otra vez. Pero qué agujero, che. No. Y decía ese día también que la segunda vez es una decisión y la tercera, bueno, la tercera ya es una provocación, ya es un perfil de comportamiento, ya es una personalidad, ya es la decisión de tu vida. La tercera es, te gusta nadar en el barro, ni más ni menos que eso. Porque Sansón, después de lo que le pasó a la Filistea, que tuvo un montón de problemas, tuvo crisis, se armó una pelea, se peleó con los hermanos, bla. Le pasó de todo. El suegro se la sacó y se la dio a otro hombre. O sea, hasta eso le sacaron a la mujer que él tanto le gustaba. Al tiempito, ahícito, él volvió a caer en la misma situación. Perdí el versículo. ¿Dónde está? Bueno, búscame el versículo que debe ser capítulo 16, donde habla de Dalila. La caída de Sansón finalmente llega a través de él. Él se fue vinculando con personas que debilitaron su caída. Ella lo convenció, lo sedujo al punto que hay un versículo tremendo, que dice que él ya le hartaba la vida, que tanto le insistía, tanto le decía, tanto le pedía, decime cuál es el secreto de tu fuerza, que él dice que ya harto de la vida, le confió, le dijo a Dalila, esta es la causa de mi fuerza. Si alguien me corta el pelo, entonces así pierdo mi fuerza y mi poder. Los demás lo raparon, lo cortaron en realidad las trenzas del pelo largo, perdió su fuerza y fue esclava. Como ella lo presionaba y lo importunaba todos los días, hay uno que dice que estaba, ahí está, mira, no, hasta hacerlo sentirse harto de la vida. Vos te imaginás, ¿no? ¿Sos capaz de imaginarte la situación? Que estaba ella al lado. Y él estaba... Y ella
¡Ay, no me amás! Porque eso le decía. ¡No me amás! Porque me hubieras dicho si me amaras, no me amás. ¡Ay, el pelo! ¡Es el pelo, es el pelo! Y le costó la fuerza, la unción, el llamado, la visión y casi le cuesta la vida. El caprichoso no entiende razones, el caprichoso vuelve a caer en el mismo punto, el caprichoso no escucha consejos, el caprichoso no presta atención a las consecuencias de las cosas que cometió. El caprichoso quiere ir para allá y va para allá. El niño espiritual es dueño de sus propios caprichos y se hace esclavo de las consecuencias de ellos. El niño espiritual gobierna sus decisiones, pero decisiones caprichosas. Por eso Pablo dice, cuando fui grande, adulto, cuando empecé a ser grande, dejé atrás las cosas de niño. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. La madurez espiritual no es algo que sucede automáticamente, la madurez espiritual espera una decisión. Demas no fue obligado a irse. Sansón, nadie lo obligó a buscar estas dos mujeres. Los dos tomaron la decisión por su vida y a los dos les fue mal. Demas eligió irse detrás del mundo. Sansón eligió irse detrás de las filisteas. La cuestión, a los dos les fue mal porque seguían su vida guiada por pasiones. ¿Cómo salimos de esto? Ya nos vamos, terminamos. 3 claves, 3 decisiones para no caer en el error de Demas y de Sansón. ¿Cómo hacemos? Y lo primero, antes de las 3 claves, le repito, hay que tomar decisiones. Decisiones determinantes, decisiones firmes, decisiones drásticas. Las drásticas son las más lindas, son las más difíciles. Las drásticas son, basta, se terminó, hasta acá, no más, listo. La decisión drástica es, se cortó, ya está, se fue. No después querer pegarlo con cinta scotch, ya está. La decisión drástica es, no me haces bien, se fue. No, pero puedo cambiar. Mentira, no va a cambiar. Y si cambia por vos no te sirve, va a volver a hacer lo mismo. Y si cambias por el otro no sirve, va a volver a pasar lo mismo. Y si estás edificando una relación o tal vez un futuro en base a una relación tóxica o una relación de dependencia o una relación de obligaciones, de responsabilidades impuestas, no sirve. Decisiones drásticas. Que se corte. Estoy hablando de un crédito, no estará pensando otra cosa. ¿No? Que se corte. Y empieces a cambiar tu vida. Decisiones firmes. Decisiones que cambien tu futuro. 3 cosas. Primera, aprende, bueno, es parecida a lo que hablamos el día ese del desafío. Aprende a frenar antes de avanzar. Acá justamente aplica 1 Corintios 6:12. Antes de tomar decisiones importantes, tenés que preguntarte, ¿esto honra a Dios? Chao, listo, no te pregunté más nada, porque ya con eso solo. ¿Esto honra a Dios? Lo que voy a hacer, ¿honra a Dios? Normalmente hacemos otra pregunta, por cultura evangélica. ¿Qué hubiera hecho Dios en esta situación? ¿Qué haría Jesús? Yo aprendí, hace no mucho, aprendí a enfocarlo por este lado. Aprendí por una administración del Señor, que el Señor me ministró hace unos años, que Dios está con nosotros. ¿Vos sabés que Dios está con vos, no? ¿Sabés que no va a habitar en tu espíritu? ¿Que su espíritu está dentro tuyo? ¿Sí lo sabés? ¿Sos consciente entonces que donde sea que vos te muevas, Dios está con vos? A veces puede ser que esté en silencio porque está en crisis con vos o vos en crisis con Él. Capaz que no le hablas, no le prestas atención, entonces te hizo se te puso duro, no te habla, esperando que vos reacciones, pero está con vos. Si vos le entregaste tu vida a Cristo, si vos le entregaste tu corazón al Señor, si vos le abriste tu corazón a Él, si vos lo invitaste a tu vida, el Señor está
con vos y está en vos. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí, no? Entonces, donde sea que vos vayas, el Señor está con vos. Y ahora va la pregunta otra vez. Lo que vas a hacer, ¿honra a Dios? Párate ahí. ¿A dónde vas a ir? ¿Te das cuenta que lo estás llevando a Dios a ese lugar? Sí, porque si lo hacemos muy así, viste, académico, suena importante, pero no. ¿A dónde vas a meter? ¿Lo llevarías a Dios ahí? No, que no me vea. Va con vos. Lo que vas a hacer, honra a Dios, edifica tu vida, fortalece tu propósito. O sea, trabaja para llevarte al lugar al que Dios te quiere llevar. Las decisiones que estás tomando te llevan al cumplimiento de la promesa y la meta a la que querés llegar. El camino por el cual estás andando, ¿te estás llevando hacia ese lugar o estás como Jonás que tenés que ir al norte y te vas para el sur? Aprende a frenar antes de avanzar. Segundo, aprende a renunciar a algunos deseos. Gálatas 5:24. Los que pertenecen a Cristo, ¿pertenece a Cristo? ¿Sí? ¿Le entregó su corazón? Te lo pregunté recién, vamos de vuelta por las dudas. ¿Le entregaste tu corazón? Si no, hacemos una oración de fe, empezamos desde cero, Señor, recibo mi corazón, y ahí ya te abrocho, ya le diste tu vida. Los que pertenecen a Cristo han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. El problema es que muchos andamos con tenazas en los bolsillos. Entonces cada tanto vas a la cruz y agarras la tenaza. ¿Sabe qué es una tenaza? Yo sé que es muy antigua la tenaza, pero agarra la tenaza y porque tiene la formita redondeada para hacer. O el martillo que tiene la cosa así de pico. Mete martillo y saca el clavito de lo que dejó clavado en la cruz. Aprenda a renunciar a algunos deseos. Hay cosas que debilitan, hay cosas que desordenan el corazón, hay cosas que te alejan del propósito de Dios. Madurar, esta es una materia muy difícil de aprender. Madurar es aprender a decir no. Y esto lo veo incluso en buenas obras. Hay personas que creen que todo lo que le ofrezcan o le propongan tienen que decir que sí. Hay personas que creen que todo lo que le pidan para hacer tienen que decir que sí. Hay personas que se ven involucradas en 25 ministerios porque no puede decir que no, porque se siente mal si alguno dice que no y terminan estresados, reventados la cabeza. Hay cosas a las que tenés que aprender a decir que no. Cosas que carguen tu corazón. No tomes responsabilidades en las que tengas convicción. No sigas las instrucciones, las indicaciones de aquel que solamente lo haces para ayudarle, para dar una mano, o algo momentáneo puede ser, pero nada más. No tomes decisiones que carguen tu corazón. Madurar es aprender a decir que no. Tercero y último, aprende a afirmar el corazón en Dios. Proverbios, mis versitos, capítulo 3, versículo 5. El Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino. Cuando tu corazón no está firme en Dios, cuando estás siendo arrastrado o llamado por las cosas del pasado, cuando las cosas del niño espiritual te están gritando para que vuelvas y vos no estás firme en el camino del Señor, entonces la tentación, la tendencia es caerte hacia ese lado. Afirma tu corazón en el Señor. Y hubo algo más, otra cosa que me olvidé de anotar, así está hoy la situación. Jesús le dijo a los que se acercaban a preguntarle sobre cuál era el mandamiento más importante, probándolo para ver qué tanto sabía él y lo que le pedía a la gente. Y él empieza a leer los mandamientos y dice, y el segundo también es más importante, pero el primero dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas
tus fuerzas. Si usted a algo le pone todo, ¿queda lugar para otra cosa? ¿Es un requisito caprichoso del Señor haber pedido eso? ¿Es una cosa autoritaria, es algo dictatorial, absolutista, tóxico? El amarás al Señor con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas. Demas se perdió por amar al mundo. Sansón se perdió por amar a la filistea. Si Demas y Sansón hubieran amado a Dios con todo su corazón, no hubiera habido espacio ni para el mundo ni para la filistea.